Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Bien, Bien, buenos buen día. días. Acá estamos, bueno, con Julieta, que no es que somos raros y vivimos en casas separadas, sino que estamos en dos habitaciones diferentes para no generar un acople ahí en el sonido. Y hoy estamos con Valeria Miliosi, una excelente profesional, pero más que eso, una gran amiga que está desde La Plata y bueno, y un poco va a conversar hoy con nosotros acerca de lo que veníamos charlando en estas últimas conversaciones, que es sobre, bueno, lo que tanto nos apasiona, ¿no? La educación del cuerpo. Vale, bueno, Sí, dale. vale, nosotros, buen día. Lo Buen día. que de alguna manera queríamos arrancar era preguntarte, bueno, hoy por hoy, ¿qué estás investigando? Porque también Valeria es becaria fuiste becaria de doctorado, de postdoctorado, ¿verdad, Valeria? ¿No me equivoco? Sí, 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 sí. Bien, Sí, sí. es doctora en ciencia de la educación, bueno, es importante también ir marcándolo. Eh, y bueno, preguntándote ahora qué estás investigando, qué caminos estás haciendo en la investigación, en el estudio. Bien, bueno, primero gracias por este espacio en este contexto de cuarentena, sentarse a charlar un poco sobre estas cuestiones. Está bueno porque te saca un poco también de la vida de la cuarentena. Bien, Sí. ahora, bueno, estoy dirigiendo un proyecto de investigación que analiza todo lo que sería la currículum de lo que fue la gestión del gobierno anterior. Es decir, hubo mucha producción curricular, hubo muchos documentos, sobre todo un marco en la escuela secundaria, hubo todo un marco en el eslogan de pensar ciudadanos para el siglo XXI, entonces nos focalizamos a analizar como todo ese bagaje de documentos, justo hubo un nuevo diseño curricular en provincia de Buenos Aires, así que nos dedicamos a analizar como todo ese corpus de currículum de la gestión del gobierno anterior, que sería 2016, 17, 2018, 2019, y que también nos sirvió para ver no solo algunas características que tienen esos documentos, sino también poder ver algunas similitudes que también tenían o algunas cosas que todavía se traían del currículum anterior, ¿sí? Y ahora estamos elaborando ya empezando a armar ese informe final, que estuvo enfocado precisamente en cómo se pensaban las cuestiones vinculadas al cuerpo y en función de cómo se pensaban esas cuestiones vinculadas al cuerpo, qué enseñanza, que no se pensaba en ninguna enseñanza, un poco es lo que se va desplegando, aparecía ahí. Eh, Así que eso sería lo que estamos indagando ahora. Sobre todo un currículum muy arraigado a la idea de competencias, a la producción de competencias, eh, y un gran marco de yo le voy a decir una teoría del aprendizaje y no una teoría de la enseñanza, porque hubo como un fuerte énfasis en una preocupación más por el resultado que por lo que podría brindar o qué podíamos pensar para brindar en la educación. ¿Sí? Eso es como esas primeras aristas que estamos empezando a desarrollar en función de todo el análisis que fuimos haciendo, ¿no? qué otras implicancias, vale, puede llegar a tener, ¿no? Porque bueno, un poco cuando vos comentabas esto del nuevo estudio y que aparece, que no aparece una propuesta de enseñanza, cosa que es por ahí un poco esperable. Pero bueno, más allá de eso, ¿cuáles son las implicancias de que no aparezca una teoría de la enseñanza o una propuesta de enseñanza, pero sí cuestiones vinculadas a las competencias y al aprendizaje? O sea, ¿qué es lo que se pierde de alguna manera pensando en función de esto otro y no de la enseñanza? Sí, yo creo que lo que se pierde un poco es lo que yo le voy a decir, pensar una educación para la igualdad. Si bien el eslogan siempre es pensar una educación para la igualdad, ¿sí?
Sobre todo, en el anterior currículum eso estaba un poco, y yo creo que el de la última gestión lo que hizo fue profundizar, como que todo lo que había lo hizo mucho más fuerte y evidente, podríamos decir. Entonces yo digo como que, primero, que no hay teoría de enseñanza porque no hay ningún saber que se pueda brindar, o sea, no hay ningún saber a brindar. Entonces yo digo, bueno, si no hay saber, no hay acontecimiento de enseñanza. Si no tengo algo para brindar, ¿sí? No tengo algo para establecer un lazo social, no hay enseñanza. Entonces, por eso parto del punto, digo, ahí no hay. Porque lo que comienza a ver y comienza a estar muy fuerte es la idea, no solo de un alumno centro y trabajar de lo que le es significativo, ¿sí? Que eso ya estaba en los currículos anteriores, sino que acá aparece muy fuerte la idea de que pueda crear con lo que trae, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, desde el vamos, yo no le doy nada, sino que con lo que trae él tiene que empezar a crear. Eso se toma más como un eslogan de respetar lo que vos traes, esa diferencia, y eso se toma como una manera de pensar una educación para la igualdad, en el sentido de que te tengo en cuenta, ¿sí? Pero yo digo, eso termina produciendo mayor diferencia, porque justamente como no hay enseñanza, no hay posibilidad de brindarte otra cosa, ¿sí? O hacerte, brindarte un saber que te permita entrar en un registro de significante o establecer algún lazo, ¿sí? Sino que ahí no te brindo nada, entonces lo que termino es reproduciendo lo mismo que vos traes, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, eso que se pensó para la igualdad, finalmente uno puede ir viendo como que eso no, porque termino reproduciendo lo mismo, no te brindo nada. Es más, por eso en los contenidos en ninguno hay ningún tipo de saber, porque no hay nada para brindar, porque todo es más trabajar la creatividad con lo que ellos te dan, trabajar la conciencia con lo que traen, o sea, no hay nada que brindar. Entonces digo, por eso digo, no hay enseñanza, y eso que se dice que es para la igualdad porque te tengo en cuenta, respeto tus diferencias y demás, produce mayor desigualdad, porque no te estoy dando nada para salir de ese lugar en donde estás o para construir otra cosa. Vale, y te hago una pregunta en función a esto. Un poco las pedagogías actuales están fuertemente paradas sobre esa mirada, ¿no? De poner el sujeto por encima de, bueno, en este caso un saber que no está, ¿no? Que no aparece. Y pensar en esas situaciones yo escucho mucho esto del contexto en el que vive, en el contexto en el que está, como si, digamos, el saber no fuera universal. Una cosita antes, yo también, sumado a lo que dice Julieta, porque, Sí. digo, es un poco, ¿cómo decirlo? Es bastante seductor, ¿no? Decir, bueno, poner al alumno como centro y una propuesta que genere igualdad, es un poco el canto de las sirenas, ¿no? Digo, bueno, ¿quién no quisiera eso? ¿Eh? Pero un poco como se empiezan a desvelar los telones, ¿no? Se corre el telón un poco y se ve tras bambalinas todo lo que eso acarrea, bueno, es un poco también engañoso, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, por eso se comienza a hablar toda esa idea del alumno autor. Eso como que el alumno autor, ¿sí? Y creador de esa experiencia, podríamos decir que es un gran eje. Por eso, sobre todo en todas esas nuevas pedagogías, aparece lo que sería la autorreflexión, la autoevaluación, ¿sí? Lograr la autonomía, o sea, es un alumno autor, es un alumno creador, que se tiene que reconocer así, que se puede evaluar a sí mismo, ¿sí? Cada vez hay no solo un protagonismo mayor, sino como una referencia todo el tiempo a ese autogobierno. Que ahí digo, bueno, también exige, ahí se pone un nuevo rol, podríamos decir, al docente, porque no es el que brinda, sino que es el que acompaña el proceso, ¿sí? Le da como un nuevo rol y lo saca en el rol de poder establecer o brindar algo, porque lo que hace es acompañar un proceso que se va a ir dando solo por este protagonismo que se le da al alumno, que en los últimos documentos de los últimos 4 años, eso queda mucho más fuerte, mucho más evidente, sobre todo porque comienza a ser mucho más fuerte todo ese discurso de las neurociencias, que en el anterior no estaba tan
tan claro, y acá es mucho más claro, y esa cuestión más marcada de que el alumno se va a ir descubriendo y vivenciando, etcétera, eso queda como mucho más claro y fuerte, ¿sí? Y a su vez hace que todos los contenidos tengan que ver con eso, con que él pueda desarrollar, por eso es más, podría decir que ni el juego, ni el deporte, nada de eso aparece como un saber a dar, ¿sí? En ese sentido. Una cosita. Podría trabajar la conciencia del cuerpo con cualquier cosa, ¿sí? Con cualquier cosa, con cualquier práctica, pero no brindas una práctica. Y yo podría dar, siempre digo, hay una gran diferencia. Yo podría trabajar esa conciencia del cuerpo con cualquier tipo de ejercicios, ¿sí? Que quizá algún ejercicio tenga que ver con algo que tenga que ver con la gimnasia, pero no estoy dando gimnasia, estoy dando una serie de ejercicios y actividades sueltas para que eso, ¿sí? Pero no hago entrar en el mundo, podríamos decir, en el lazo con esa práctica, que sería diferente el efecto, ¿sí? Del que pasó por esa práctica, en ese sentido. Dos cositas, Vale. Por un lado, pensando en estos tiempos de cuarentena, en ese acompañamiento que vos decís en el proceso, digamos que todos los padres estaríamos haciendo, respondiendo fuertemente ese diseño, ¿no? Porque todos estamos acompañando el proceso de los hijos que están en edad escolar, ¿no? Y por otro lado, digo, como para poner dónde estaría el rol del maestro en esa no enseñanza que plantea el diseño. Y por otro lado, cuando decís ahí, bueno, esas prácticas que no aparecen, es como decir, bueno, ahora jueguen libremente. Entonces ahí aparecería supuestamente todos esos contenidos en donde uno no interviene para poder enseñar algo. Es que justamente queda en un rol. Claro, ¿No? claro. No queda en una posición o en una función, como por ahí estamos pensando ahora, queda en un rol. Entonces digo, Sí. hay una diferencia, ¿no? Entre pensar en un rol y pensar una posición respecto al saber o una función como bueno, Agustín un poco está trabajando sobre eso, ¿no? Sobre la idea de función y enlace, Sí. pero digo, queda en el rol. Sí, sí, cambia en ese sentido, o sea, le da otro papel al docente. Más podríamos decir, desaparece el saber, hay otro papel, ¿sí? Y también el efecto es diferente, porque no puedo establecer lazo con nada, ¿no? Yo siempre digo, pensando que a Julieta sé que le gustan las cuestiones vinculadas al juego, yo siempre digo, bueno, en el nivel inicial dicen que hay que trabajar algunas cuestiones, supongamos, con el registro corporal, ¿no? Que lo puedo trabajar, supongamos, ¿no? Y empezamos la clase, yo lo trabajo con bolsitas y demás. Bueno, el nene que llega a la casa y la mamá le pregunta, ¿a qué jugaste? No sé, bueno, en el momento de educación física, con el profesor de educación física, etcétera, le va a decir, jugamos con las bolsitas. No se llevó nada más que el registro de vivenciar eso. Ahora, si yo digo, bueno, yo tengo un concepto de juego que me organice, ¿sí? Yo puedo construir con ese concepto algo, bueno, yo puedo arrancar esa clase, puedo ir contando una historia, que en esa historia van a ir apareciendo personajes, los hago entrar en el mundo de la fantasía, armamos roles, etcétera. Aparecieron personajes, nuevas acciones a hacer, todo dentro de un concepto. Le pusimos un título a eso, a ese juego que armamos ahí, bueno, el ratón contento, lo que sea. El que cuando llego a la casa, la mamá le pregunta, ¿se llevó algo? Bueno, jugamos al ratón contento. Bueno, ¿en serio? ¿Cómo es? Bueno, después lo puedes jugar con el amiguito, lo cambiaron, en vez del ratón ahora viene otro, o sea, eso siguió. Fueron armando algo, lo fueron construyendo, entonces digo, a ver, cambia todo, porque también cambia el lazo que armé con esa clase, o sea, en una terminó ahí, porque no le quedó más el registro de que jugar con esas bolsitas, y en lo otro sigue, porque le puede contar a otro que hizo, lo jugó con el compañerito, le cambiaron después los personajes, o sea, eso lo fue construyendo y se llevó algo. En el otro no se llevó nada más que, yo digo, siempre digo como que terminó ahí. Claro. ¿Sí? Pusiste En ese momento de esos 30 minutos que es en el nivel inicial, se terminó ahí. Pusiste un ejemplo como bastante Claro. ilustrativo, ¿no? Esto de la bolsita, porque la bolsita vendría a ser el recurso. Entonces Claro. lo que prima por sobre el saber
es el recurso. Algo que también venía diciendo Julieta, esto del sujeto primero, después el saber y demás, que es interesante que se confunde primero con más importante. Que esté primero no quiere decir que sea más importante, ¿no? Porque también hay como una utilización pseudoideológica de decir, no, porque las propuestas que primero ponen el saber no les interesa al sujeto. No, nadie dice eso, sino que en un orden lógico, que no es de jerarquía, lo que primero aparece es el saber, es el significante, digamos, ¿no? Y después eso se produce en términos de sujeto. O sea, lo que cae de la cadena es el sujeto, pero nadie dice que acá no sea importante, ¿no? No, claro, y esto que vos decís me parece clave en este sentido. Una cosa es, a ver, que si yo pienso en sujeto universal, ahí estoy en un problema, porque en todo caso lo que voy a establecer, quiero que universalmente llegue. Ahora, si considero que el sujeto es particular, ¿sí? Ahí me cambia, porque digo, bueno, en este ejemplo que poníamos en relación a colocar ahí un saber, un concepto que me organizaba esa clase, ¿sí? Yo ya no habilitaba un espacio de exploración, sino que tenía un concepto que me organizaba una serie de elementos a poner en juego ahí. Yo digo, establezco una relación con eso, ¿sí? Pero no voy a tratar de armar con eso un universal de que todos, podríamos decir, repitan, porque ahí está el problema. Yo creo que toda la crítica que fue surgiendo y que hizo que todo el tiempo la triada en el alumno esté en el centro o a veces esté en el contexto, es esa crítica, o sea, cuando está el conocimiento y el sujeto es universal. Ahora digo, si también pienso esta tríada en función de un saber, digo, bueno, el sujeto es particular, ¿sí? No voy a pretender, porque el problema de la tríada del conocimiento que se ha problematizado es que el sujeto es universal, ¿sí? Lo que pasa es que después se criticó todo, como podríamos decir, esa organización, y directamente se pensó una lógica radicalmente diferente. Acá si pensamos justamente no en lo universal, sino en el sujeto particular y en las relaciones que se puede ir armando con ese saber que yo ahí pongo en juego, podríamos decir el efecto es distinto en ese sentido. Es más, yo siempre digo, y pienso en la triada que son, como puedo pensar, 4 elementos, en la medida que desde esa relación que se va estableciendo, ¿sí? Entre esa relación de relevo, entre el saber y esa relación de maestro y aprendiz, se establece un cuarto elemento. Y ese cuarto elemento yo le digo que se arma un nuevo asunto, tema o problema. Digo, bueno, el nene que llegó a la casa, sigo con el ejemplo del juego, ahí establece, tiene un nuevo tema, tiene un nuevo problema que puede desandar ese juego. O sea, hay algo que se arma, podríamos decir. Por eso digo, aparece como un cuarto elemento. Si me quedo en universal, la tríada me sigue quedando de 3, ¿sí? En ese sentido, porque yo acá estoy pensando en otra, como podríamos decir, en una transformación. Por eso yo siempre tomo ahí una referencia de Foucault que dice que el saber implica una transformación. Yo de eso salgo transformado, ¿sí? Pero no es lo mismo que el universal, en ese sentido que yo voy a ver si ese objeto cognoscible se adquirió o no se adquirió. En ese sentido, yo acá implico una transformación, y cada uno armará algún tipo de transformación en relación a lo que pudo construir en ese sentido. Me parece, porque a veces se critica tanto la tríada del conocimiento, me parece que el problema ahí es más que el sujeto es universal, más que el conocimiento. Y que la enseñanza es una cuestión posicional, ¿no? Es una posición respecto del saber. Acá, digamos, no hay lugares fijos en ese sentido, ¿no? No hay una fijación del uno, no hay una fijación del individuo, no es que uno es el que tiene todo y transmite y demás, ¿no? Por eso digo que está bueno lo que decís respecto de que ha sido transgiversado de alguna manera, en cierto sentido, esta propuesta, ¿no? Enseguida, un poco rápidamente nos acusan de que no le damos bola al sujeto, cuando en realidad nadie dice eso, sino que se vuelve en ese orden lógico, es producto, y como es producto aparece en un segundo lugar, lo cual no quiere decir que sea menos importante. No. Perdón, vale, de hecho, digamos, sin sujeto no podríamos enseñar.
digo, si no tengo un sujeto enfrente para poder brindarle algo, ¿a quién le voy a enseñar? Sí, no habría producto en realidad, porque el Entiendo sujeto que se termina siendo el producto. tiene que ver con eso de que cómo uno mira a ese sujeto, cómo ese sujeto está puesto ahí de una manera o de otra para poder pensar la enseñanza. Pero digo, también si no estuviera, tampoco podría enseñar nada, porque no tengo a quién brindarle algo. No, y suponerlo, podríamos decir. Claro. Siempre, si uno mira todas las políticas educativas, el currículum, podríamos decir, nunca estuvo. O sea, el sujeto en los términos que lo pensamos, podríamos decir, que el origen está en el lenguaje, por eso todo el tiempo hacemos el énfasis que se construya un lazo en función del saber, etcétera. Bueno, va por ese lado. Es que nunca se pensó, podríamos decir, que el origen está en el lenguaje. Por eso no hay siempre una construcción a partir de un lazo, en ese sentido. Siempre se pensó que el origen estaba en la conciencia, por eso había que trabajar a partir de la conciencia, que el origen estaba en la sustancia, por eso había que trabajar más cierto tipo de capacidades. O sea, también nunca se supuso un sujeto, ¿sí?, como origen del lenguaje. Me parece que ahí está. Si uno puede ir viendo que eso nunca se pensó. Siempre el origen se pensó de otra manera, y como se pensó de otra manera, se pensó, podríamos decir, otros contenidos, otras estrategias. Es más, podríamos decir, por eso nunca se pensó una teoría de la enseñanza, y hay más teoría del aprendizaje, porque todo el tiempo fue una tecnología para ver cómo eso yo lo podía ver, ¿sí? Que si lo podía describir en algún momento, si lo podía visualizar en algún momento. Y acá todas esas cuestiones no las estamos como poniendo como un eje para arrancar a pensar. Parece que justamente ahí estaba el problema. Nunca se pensó que el origen del sujeto estaba en el lenguaje, y se construye con el lenguaje. Siempre el origen estuvo en puesto en otro lugar, ¿sí? Por ahí quizás. Y eso hizo que no se pueda pensar como una teoría de la enseñanza. Me parece que el problema, al pensar la noción del sujeto en este sentido, abre la puerta para pensar la enseñanza. Y cierra por ahí otras puertas, ¿no? Que bueno, lo dejaremos para próximas charlas. Fíjate que no mencionamos en toda la charla la palabra didáctica, y ahí hay mucho para tejer, claro, ¿no? sí. Está el eje, así que bueno, pero bueno, buenísimo, porque lo dejamos para otra charla. Así que bueno, Vale, muchas gracias por esta charla, y bueno, seguiremos, esto parece que viene para largo, así que seguiremos profundizando respecto de estos temas que han salido acá. Sí, Dale, sí, acá estoy. Y aparte que lo que preguntas dijimos para que hacer. nos íbamos a centrar. Claro, van a explotar de preguntas, así que bueno. Bueno, pero eso es lo bueno que tienen las conversaciones, ¿no? Que uno puede ir yendo, o sea, no hay un texto acá que estamos diciendo, bueno, ahora viene otro, sino bueno, se va dando lo que se va dando, ¿no? Gracias, bueno, Vale. Gracias, Vale. No, gracias a ustedes. Gracias. Buenísimo.